Ok, bueno, muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Angie López, Rina Mejía y quien les habla, Tomás Muñoz. Nosotros les vamos a hablar sobre la desinfección de aguas por luz ultravioleta. Entonces, para entender un poco más este tema, tenemos que entender qué es el espectro electromagnético. Entonces, en el año de 1672, Isaac Newton expuso ante la Royal Society una serie de experimentos en donde uno de ellos se trataba de un prisma de cristal en el cual hizo pasar por un lado un haz de luz y al otro lado se podía ver toda la gama de colores que nosotros conocemos. Se formó como un arco iris. A este tipo de arco iris él lo llamó el espectro electromagnético. Bueno, la luz se propaga a través del espacio por medio de ondas y estas ondas se pueden clasificar en varios tipos de ondas, dependiendo pues de su longitud. Entonces, pues bueno, aquí de primeras vemos la onda de radio, que son capaces de transmitir información como la radio AM, la FM, los televisores, los celulares y también la señal de Wi-Fi. Tenemos entonces también las microondas que se utilizan en los satélites, radares y también para cocinar o calentar los alimentos. Después vemos al infrarrojo, que se utiliza en controles remotos para dar comandos y órdenes y también para la fibra óptica. Después seguimos con la luz visible, que es la que nuestros ojos alcanzan a percibir. Eh, y después tenemos ya a la luz ultravioleta. La luz ultravioleta se ha empleado en el campo de la medicina para desinfección y esterilización. También se utiliza para las investigaciones forenses, ya que esta luz permite ver fluidos que el ojo humano no alcanza a percibir. Después siguen los rayos X, que atraviesan cuerpos opacos y son usados también para realizar radiografías en el campo de la medicina. Y después tenemos a los rayos gamma, que se pueden encontrar en fenómenos astrofísicos de muchísima violencia, como la explosión de una estrella, o también se pueden dar de manera controlada acá en la Tierra, en los reactores de energía nuclear. Entonces, pues bueno, ahí lo que vemos es la relación de la longitud de onda en una escala aproximada de tamaño. Entonces, pues bueno, la longitud de onda es la longitud de onda de radio es la más grande, después sigue las microondas y así sucesivamente hasta llegar a los rayos gamma. Asimismo, la luz ultravioleta se clasifica en varios tipos. Tenemos la UV al vacío, la UVC, la UVB y la UVA. El sol es la fuente principal de luz ultravioleta natural. Sin embargo, la capa de ozono no permite que toda la luz ultravioleta ingrese a la corteza terrestre. Principalmente la capa de ozono evita que los rayos UVB y UVC ingresen a la Tierra, que estos dos son los empleados para la desinfección. Por esto se hace necesario generar la luz ultravioleta de manera artificial. Lo más común es utilizar una lámpara de arco de mercurio, la cual consiste en un tubo herméticamente cerrado de sílica vitreosa o de cuarzo, los cuales son transmisores de UV, con electrodos a ambos extremos. Entonces el tubo es llenado con una pequeña cantidad de mercurio y de un gas inerte, usualmente argón, a algunos torricelis. Bueno, vamos a pasar entonces ahora sí a la utilización de la luz ultravioleta en la desinfección de aguas. Entonces, en el año de 1878, Arthur Downs y Thomas Blunt publicaron un artículo sobre la esterilización de las bacterias expuestas a la luz ultravioleta. Los primeros intentos para utilizar la luz ultravioleta como desinfectante se hicieron en Francia en 1910 y posteriormente fue utilizado en los Estados Unidos entre 1916 y 1926. Sin embargo, pues el bajo costo de la desinfección que se realiza con el cloro y también los problemas operativos y de confiabilidad observados en los primeros equipos de luz ultravioleta
pues hicieron que esta aplicación se retardara hasta más o menos la década de los 50. Y bueno, ¿cómo funciona el mecanismo de desinfección? Pues bueno, los microorganismos son inactivados por la luz ultravioleta debido al daño fotoquímico en sus ácidos nucleicos, impidiendo así su reproducción. Pues a grosso modo, la luz ultravioleta es absorbida por los nucleótidos y esto ayuda a la formación de muchísimas moléculas dobles o dímeros. Y la formación de muchísimos dímeros impide que un microorganismo duplique su ADN y su ARN, o sea que no se pueda reproducir. Y bueno, la desinfección de aguas por luz ultravioleta no es un proceso químico, lo cual indica que este proceso no genera residuos. En el caso nacional se hizo desinfección de agua residual doméstica mediante un sistema de tratamiento acoplado con fines de reuso. En la Universidad del Atlántico por el Grupo de Investigación de Humedales del Caribe Colombiano, en el Centro de Estudios de Agua en Barranquilla, Colombia. Los autores fueron Henry, Hayef, Ximena y Araceli. Para el diseño, bueno, la metodología fue una metodología evaluando la calidad del agua residual producida por la comunidad universitaria. El diseño y operación del fotorreactor fue diseñado y construido para tratar un volumen de agua residual de 40 litros y consistió en un sistema tubular no concentrado que opera en modo batch, garantizando el régimen turbulento. Tuvo una superficie inclinada de 11 grados debido a que era en Barranquilla. Fue construida en aluminio debido a sus condiciones para la excelente reflectividad en el espectro ultravioleta. Los tubos de polimetilmetano clirato tuvieron una capacidad de 12 litros y los ensayos se efectuaron durante 5 horas. Al inicio se efectuaron pruebas de fotolisis y se continuó con estudio exploratorio donde se adicionaron dosis de 3, 30 y 300 miligramos por litro de H2O2 en diferentes ensayos con 4 repeticiones. Se tuvo en cuenta que la dosis media era de 30 miligramos por litro, según lo recomendado para desinfección, y que las altas dosis pueden generar beneficiosas para los cultivos. En cuanto a la medición de calidad residual, se tuvieron en cuenta las concentraciones de materia orgánica, de cuo y nitrógeno amoníacal, la determinación de colonias de bacterias coliformes totales y fecales. Esta se realizó mediante un método de filtración por membrana usando filtros de membrana de 0,45 y el tamaño del poro era millipore corp y agar selectivo EMB. Eosina azul de metileno. Las mediciones para los parámetros in situ como temperatura, pH, potencial de oxidorreducción, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica y turbiedad se obtuvieron utilizando sondas multiparamétricas WT multi 943.0. Fue un humedal construido experimental de flujo superficial horizontal en la Universidad de Atlántico, Colombia, con una planta piloto de humedales construido de flujo superficial horizontal de 0,61 metros cuadrados. Fue rellenado hasta 0,5 metros con grava de granítica de 10 milímetros de diámetro, manteniendo una altura de agua de 0,4 metros para asegurar el flujo superficial, y fue plantada con la macrofita acuática, Cyperus ligularis. El afluente que alimentó el humedal tuvo un tratamiento primario previo en tanques de 500 litros, donde se hizo pasar por un caudal diario intermitente de 42 litros para mantener un tiempo de retención hidráulica de 3 días. La eficiencia de eliminación de contaminantes del agua residual se evaluó tomando muestras del afluente y efluente del sistema 3 veces por semana durante 6 meses. Una vez que obtuvimos estos resultados por separado de las tecnologías, se procedió a evaluar la eficiencia de forma acoplada. En esto se tomaron 40 litros del efluente de los humedales construidos, plantado con Cyperus y liguracis, y se hizo pasar por el fotorreactor adicionando dosis de H2O2
con una selección previa. Bueno, en cuanto a los resultados, obtuvimos las siguientes tablas. En el cuadro 1 podemos ver pues los parámetros de temperatura, oxígeno disuelto, potencial de óxido de reducción, pH, turbiedad. Los valores, se ven los valores promedio y la desviación estándar que está entre paréntesis. Se puede ver ahí bajo qué concentración de H2O2 se dieron. Entonces fueron de 3, 30 y 300 miligramos por litro. Se puede ver cómo se registra un aumento progresivo en las concentraciones de oxígeno disuelto debido a la adición de H2O2 que se disocia en el agua y oxígeno, según la reacción que vemos ahí en la diapositiva, que es H2O2 igual a H2O más un medio de O2. Bueno, se pueden ver que los cambios en los valores del potencial de óxido de reducción guardan una relación con el mejoramiento de las condiciones aeróbicas determinadas por la concentración del peróxido de hidrógeno agregado. Y se puede ver que la concentración de peróxido tiene una incidencia en la variabilidad de los resultados del potencial redox. Además de que la desviación estándar de los datos disminuyó con un aumento de concentración, siendo los escenarios con características aerobias marcadas los que representan menor desviación. Por otra parte, podemos ver que la turbiedad disminuyó después del tratamiento en todos los casos, como resultado de la sedimentación de sólidos en el tanque reservo del río, y el pH no presentó cambios significativos en ninguno de los escenarios evaluados. En el cuadro 2 podemos ver que los valores promedios en la mayoría de factores físico-químicos registrados en el estudio fueron similares a estudios que se han hecho anteriormente en el 2011 y en el 2013, como se puede ver en el documento, con sistemas experimentales de humedales construidos plantando diferentes especies macrofitas. Para el cuadro 3 podemos ver que la variación de factores físico-químicos como lo son la temperatura, el oxígeno disuelto y el potencial óxido de reducción siguen un comportamiento similar al que se ve en el cuadro 1 y los valores de los parámetros del efluente del sistema aumentan de forma considerable como consecuencia de las mejores condiciones del agua tratada anteriormente. Bueno, la condición de sobresaturación del oxígeno disuelto obedece a la mayor disociación del H2O2 en presencia de bajas cargas orgánicas en microorganismos. A menores cargas, la acción oxidante y desinfectante del peróxido es menor y consume menos para estos fines. En cuanto a la eliminación de materia orgánica de QO en las unidades de tratamiento voladas, la concentración promedio del afluente y el efluente, así como la eficiencia de eliminación, se muestran en el siguiente gráfico. Para cada uno de los escenarios evaluados se observa que con la adición de 300 miligramos por litro de peróxido se lograron más altas eliminaciones de QO. Sin embargo, el efecto de fotólisis sobre eliminación no alcanzó los porcentajes del 20%, superiores a la eliminación registrada por dosis de H2O2 media y baja. Es probable que la alta variabilidad en las concentraciones de DQO en el agua afluente pudieran influir en este resultado. En el cuarto cuadro se comparan las eficiencias de eliminación de DQO en sistemas catalíticos y biológicos acoplados de diversos autores con los resultados de este estudio. La mayoría reportan eficiencias de remoción de DQO superiores al 70%, siendo la eficiencia del 85%. Hay que tener en cuenta que el sistema fotofetón, teóricamente con mayor generación de radicales, tiene mayor generación de radicales de OH. Según este estudio, el sistema acoplado, la DQO disminuía durante el proceso biológico, seguido de un aumento después del proceso de azonización fotocatalítico, que incrementaba también el grado de toxicidad en el agua residual. En cuanto a la eliminación de amonio, varió de modo considerable en cuanto a cada una de las unidades de tratamiento evaluadas.
El tratamiento fotocatalítico solo eliminó alrededor de 5 miligramos por litro de amonio y 5% es el 5% de remoción en promedio, mientras que en el efecto ultravioleta solar con peróxido de hidrógeno no mostró ninguna eliminación, debido a que este tiene mayor poder oxidativo en condiciones de pH menores a 7. Las condiciones alcalinas del agua residual con pH mayores a 8 no permitieron la oxidación del amonio en nitrato. La eliminación de amonio en sistemas biológicos como este depende de la existencia de condiciones aeróbicas o anaeróbicas para llevar a cabo procesos de nitrificación y desnitrificación. Por último, podemos mirar que la eficiencia de eliminación del amonio en estos sistemas no suelen superar el 40%. Es decir, que la combinación de ultravioleta solar con peróxido de hidrógeno en el humedal construido no mostró un ligero aumento de la eficiencia de eliminación con respecto al humedal. Para la eliminación de coliformes totales y fecales en las unidades de tratamiento evaluadas, los resultados de eliminación de coliformes totales y fecales en distintos tratamientos y el sistema acoplado se puede ver en el gráfico, donde la concentración promedio de coliformes fecales del agua fluente fue de 70 por 10 a la 6 UFC por 100 miligramos. Al igual que para el DQO, las mayores eficiencias de eliminación de coliformes se alcanzaron con una dosis de peróxido de hidrógeno de 300 miligramos por litro. Bueno, según los autores, no hay una correlación entre la eliminación de materia orgánica con la cantidad de peróxido de hidrógeno añadido, ya que estos sustentan que el incremento de concentraciones de DQO puede derivarse a un exceso de peróxido de hidrógeno al desencadenar reacciones competitivas que producen un efecto inhibitorio para la degradación de DQO. Pues se consumen radicales de HO según las reacciones, por tanto se hace necesario determinar que en cada caso de dosis óptima de peróxido de hidrógeno para evitar un exceso que podría retardar la degradación. Bueno, el tratamiento de oxidación fotoquímico alcanzó remociones de materia del 20, 12, 14, 42%, para los escenarios de fotólisis de 3, 30 y 300 miligramos por litro. Con el sistema acoplado y usando 300 miligramos por litro de peróxido de hidrógeno, se obtuvieron una eficiencia global de 85% para la remoción de DQO, de los cuales el 79% se le atribuyó al humedal construido y el 6% al fotorreactor. La eficiencia de remoción de DQO estuvo directamente relacionada con el tiempo de operación del humedal y la dosis de peróxido de hidrógeno utilizada. La fotodegradación del amonio no fue efectiva en el fotorreactor en el escenario 1 y 2, con eficiencias promedio del 5%. Esto se demuestra que el sistema ultravioleta solar sobre peróxido de hidrógeno no es eficiente para la remoción de nitrógeno amoniacal, aunque con el sistema acoplado se alcanzó un 65% de remoción de contaminante como resultado de las reacciones de nitrificación ocurridas en el humedal construido. Los resultados demuestran una eficiencia de desinfección en el escenario 2 es proporcional al peróxido de hidrógeno añadido. Cuanto mayor fue la dosis añadida, mayor fue la dosis de desinfección. La eficiencia de desinfección. Y por último, en cuanto a la eliminación de coliformes totales y fecales, fue de un 99,999%, mostrando un efecto sinérgico de acoplamiento en ambos sistemas. La mayoría de parámetros medidos cumplió con lo exigido por organismos internacionales como la OMS, la FAO y la EPA, así como la normativa colombiana plasmada en el decreto 1594 de 1984, con la resolución 1207 del 2014. Este sistema acoplado es una tecnología prometedora, pues presenta un costo de operación y mantenimiento relativamente bajo comparado con tecnologías convencionales por la energía solar y la capacidad fitodepuradora de los humedales. Ahora les voy a exponer sobre una investigación extranjera
que nos pareció interesante puesto que hacen una comparación entre la desinfección por rayos ultravioleta y la desinfección por cloro. El título de la investigación es Desinfección del efluente secundario de la planta de tratamiento de agua residual de Ayacucho mediante radiación ultravioleta con fines de mejorar su calidad. Esta investigación fue llevada a cabo en la ciudad de Ayacucho, que está ubicada en el centro-sur de Perú. Fue realizada en el año 2006 por Raúl Beliz, Edgar Arones e Ibar Palomino. El área de estudio de esta investigación fue la Unidad de Innovación de Ingeniería Química y Metalúrgica, perteneciente al Programa de Investigación en Procesos Industriales, Protección y Control Ambiental. Planteamiento del problema. En este estudio, el problema es de índole microbiológico en vegetales debido al agua residual tratada para el riego agrícola. Cuando se reutilizan aguas residuales tratadas para procesos productivos o para riego agrícola, especialmente para vegetales de tallo corto, el problema por lo general es más de índole microbiológico que químico. Los brotes epidémicos que afectan a los animales y al ser humano han estado siempre asociados a la reutilización de agua residual de efluentes tratados deficientemente sin garantía o fiabilidad de esa desinfección. La petartotora, que es la estudiada en este caso, utiliza el método clásico de desinfección por cloro. Para el año 2015, el agua tratada del efluente desinfectada y vertida al río Alameda cumplió con todos los requisitos exigidos en la norma peruana de vertido de efluentes de plantas de tratamiento de agua residual, sobre todo en lo que se refiere a microorganismos patógenos. Sin embargo, como el agua es reutilizada para riego agrícola, en muchos casos para riego de vegetales de tallo corto, esta no es apta para este proceso, debido a que su calidad está por encima de los máximos permisibles que contiene la norma peruana para riego de vegetales de tallos cortos. Como el agua del efluente de la planta totora no tiene la calidad de riego agrícola para este tipo de vegetales y además contribuye negativamente a problemas de salud tanto para animales y seres humanos en Ayacucho, fue lo que incentivó a este grupo de investigación a utilizar otro método de desinfección como la radiación UV y comparar cuáles eran los resultados al utilizar otro tipo de desinfección. Con respecto a los objetivos, el principal es realizar mediante un reactor piloto de radiación UV la desinfección del agua tratada del efluente secundario de la petartotora de Ayacucho. Luego utilizar procesos de desinfección UV, primero con agua del efluente secundario tal como se obtiene de la planta, es decir, directamente, y segundo con dos procesos previos de filtración y absorción con carbón activado. Luego comparar los resultados de desinfección UV y de cloro. Ahora las especificaciones y características de la lámpara UV utilizada. La potencia nominal es de 17 watts, una intensidad de la corriente eléctrica de 0,3 amperios, una vida media de funcionamiento de 9.000 horas, un diámetro externo de la lámpara de 26 milímetros, un diámetro interno del reactor de 63 milímetros, una longitud de la lámpara de 30 centímetros y una presión de la lámpara baja. Los materiales utilizados son un aparato de prueba de jarras, una balanza analítica, un conductímetro, un cronómetro, un equipo K-Gelda, un espectrofotómetro, un medidor de pH, un turbidímetro, materiales de vidrio y reactivos. La metodología del proceso de desinfección UV es un diseño de un proceso de desinfección mediante radiaciones UV. Se relaciona estrechamente con el equipo hidráulico y variables del proceso. Procedimiento para la desinfección UV. Para el estudio de la desinfección por radiaciones UV, durante los experimentos se mantuvieron constantes algunas variables, otras fueron variadas y otras no controladas. Fueron monitoreadas y controladas el tiempo de retención hidráulica y el caudal. Como parámetros variables y monitoreados se estudió el régimen de flujo laminar, transición o turbulento, concentración inicial de microorganismos, concentración de los sólidos totales en suspensión y la temperatura. Los demás parámetros fueron fijos. En el gráfico que observan ahí se describe cómo es el proceso de desinfección desde que sale del tanque de almacenamiento.
La unidad de desinfección piloto UV consta de ese tanque que tiene 50 litros, es el verde que observan ahí, una bomba de alimentación que es la roja, un filtro de sedimentos que es el cuadro azul, un absorbedor con carbón activado que es el naranja y un reactor de desinfectantes UV que es el amarillo. El sistema de transporte tanque, bomba, reactor está unido por tuberías de PVC de media pulgada. Procedimiento para el tiempo de retención hidráulica. Primero se fijó un volumen de descarga de 6 litros en el tanque de almacenamiento para las pruebas de los tiempos promedio de descarga. En el tanque de almacenamiento internamente se marcó 3 líneas que sirvieron para controlar el flujo de descarga. La primera línea fue marcada tomando como base la superficie libre del agua, que es la parte superior del tanque. Esta indica el inicio de la cantidad de fluido que se debe descargar para alcanzar el estado estable. La segunda línea marcada indicó el inicio de descarga de volumen de 6 litros. Aquí se activa el cronómetro, tomando el tiempo como tiempo igual a 0. La tercera línea marcada indica el final de descarga de los 6 litros. Aquí se detiene el cronómetro y se lee el tiempo transcurrido. La variación del flujo del fluido de descarga se hizo manipulando el vástago de la válvula del globo G3 que controla el flujo de salida de la bomba. Para la metodología experimental del proceso de inspección UV, los parámetros hidráulicos de funcionamiento y operación del equipo UV más importantes fueron monitoreados, los tiempos de residencia y caudales fueron controlados y variados mediante la manipulación del vástago de la válvula de globo. Los demás parámetros fueron fijados por la geometría del sistema buscando siempre la mejor eficiencia de la desinfección. Entonces, se realizaron 2 tipos de ensayo. El ensayo 1, que fue con agua del efluente secundario de la petar-totora utilizando el reactor piloto UV. Fue un proceso tanque bomba reactor. El ensayo tipo 2, que fue con agua del efluente secundario de la petar-totora previamente procesada utilizando un equipo de filtración y un equipo de absorción con carbón activado. El proceso fue tanque bomba filtros. Luego, el agua filtrada y absorbida fue cargada al tanque de almacenamiento para ser bombeada y desinfectada en el reactor UV. Fue un proceso tanque bomba reactor. Ahora los resultados y la discusión del estudio. La primera tabla que ven ahí hace referencia al tiempo y caudal promedio. Esta tabla presenta los caudales promedios para 6 flujos obtenidos, manipulando el vástago de la válvula de control. El caudal promedio se obtuvo dividiendo el volumen de 6 litros entre los tiempos promedios. La tabla que está debajo hace referencia al tiempo de retención hidráulica TRH. Los resultados de esta tabla muestran los TRH y los modelos de flujo. Aquí se puede apreciar que cuando se va cerrando la válvula de control de flujo, se llega a estados en transición que son estados inestables, siendo mejor en este caso llegar al modelo de flujo laminar, que es el número de Reynolds menor a 2000, ya que estos presentan estados estables. Lo que se busca siempre es que estos procesos se realicen en el menor tiempo posible. Por ello se debe buscar un mejor valor entre los modelos de flujo turbulento y la realidad del modelo de flujo de la petar-totora. En los sistemas tradicionales de flujos en paralelo, la resistencia al flujo es relativamente alta y con una variación muy amplia de TRH entre 0.25 a 2.57 segundos. Esto asegura un flujo laminar excelente a través de la unidad. Estos estudios de TRH son muy importantes porque relacionan el tiempo de permanencia del fluido dentro del reactor para flujos continuos estables, el tiempo de exposición de los microorganismos a la radiación UV del fotorreactor, que es un tiempo en los que deben ser eliminados los microorganismos. La siguiente tabla hace referencia al proceso de desinfección UV, agua del efluente secundario sin proceso de filtración-absorción, es decir, directamente como sale de la planta. Esta tabla muestra que hubo una buena remoción de microorganismos de 70 millones a 54.628 NMP, que significa número más probable,
de coliformes fecales sobre 100 mililitros, pero no suficiente para reutilizar el agua en riegos de vegetales de tallo alto y menos para tallo corto, que es de 2000 y 1000 NMP de coliformes fecales sobre 100 mililitros respectivamente. Los parámetros físico-químicos analizados no fueron afectados significativamente por la desinfección UV, es decir, el pH, la alcalinidad, la temperatura y demás parámetros no afecta a la inactivación de microorganismos por desinfección con UV. Al no ser afectados los parámetros físico-químicos, esto indica que no se ha producido ninguna reacción química, lo que deja por concluir que la desinfección por UV es mucho mejor que la desinfección por cloro debido a que no deja subproductos tóxicos. La tabla de abajo hace referencia al resultado biológico de coliformes fecales sobrevivientes a la radiación UV. Bueno, esta tabla muestra que la desinfección por radiación UV sin los procesos de filtración y absorción presenta algunas limitaciones para su uso en la desinfección de efluentes de aguas tratadas, debido a la presencia alta de sólidos en suspensión, naturaleza del material particulado y baja eficiencia, que manifiesta que los materiales en suspensión pueden servir de protección a los microorganismos, reduciendo la eficiencia del proceso. Los resultados de la remoción alcanzan solamente el 99.92% a un TRH de 3.3 segundos. Como la eficiencia es baja, es decir, es menor del 99.9%, esto indica que es necesario un post-tratamiento vía tratamiento terciario antes de la desinfección, para poder reducir los sólidos en suspensión y mejorar la desinfección del efluente. Es decir, se concluye que con este método no se alcanza la calidad sanitaria de riego de vegetales tanto para tallo bajo y alto según los límites máximos permisibles del DS0202 del 2008. En la tabla 3.2.1, llamada Procesos de desinfección UV, agua del efluente secundario previamente filtrada y absorbida, se observa la disminución de los parámetros de los sólidos totales en suspensión y turbidez. Esto debido a la operación eficiente del filtro y del absorbedor. El resultado de esta tabla sobre los sólidos totales en suspensión muestra que el sistema filtración-absorbedor removió de 286 a 51 miligramos sobre mililitros. Según esto, se puede afirmar que la radiación ultravioleta inactiva con mejor eficiencia a los microorganismos cuando la concentración de sólidos totales en suspensión es preferiblemente inferior a 10 miligramos sobre litro. Cabe resaltar que en esta etapa se consiguió el mayor incremento de transmitancia, con un aumento de 36.75 a 52.37%. Esto debido a la disminución de la turbidez de 26.2 a 5.8 UNT. La desinfección UV es más eficaz para el agua con una turbidez de poco valor, debido a la necesidad de penetración de la luz en el medio, por lo que la calidad del agua tratada es un factor importante en el uso de este proceso. Según la EPA, en el 2002, informa que la temperatura del agua tiene poca o ninguna influencia en la eficacia de la desinfección con luz ultravioleta, y la turbidez debe ser tan baja como sea posible, y en todo caso deben evitarse turbidez mayores de 5 UNT. En la tabla 3.2.2 se observa que en los parámetros físico-químicos después de la desinfección UV con agua filtrada y absorbida no tuvo variación significativa. También se puede observar que los parámetros de pH, temperatura, conductividad y coliformes fecales cumplen con los máximos permisibles del DS0202-2008. Los sólidos totales en suspensión cumplen con los límites de máximos permisibles del DS03-2010. También se observa que la turbidez tiene un valor bajo recomendado por varios investigadores e instituciones. Por otra parte, se puede concluir que el agua desinfectada por este proceso UV puede ser usada para el riego agrícola, debido a la baja carga microbiana de las mismas, 81 NMP de coliformes fecales sobre 100 mililitros, parámetro que está por debajo de los límites máximos permisibles establecidos por el DS0202-2008. Para aguas categoría 3, riego de vegetales de tallo bajo y alto y bebidas de animales.
Por último, se tiene la tabla 3.2.3. Los resultados de la remoción alcanzan el 99.997% para un TRH de 3.308 segundos. Si se compara con el proceso de desinfección sin filtración-absorción, el porcentaje de remoción es más alto. Si este proceso continúa con TRH más grandes, es probable que se pueda alcanzar un porcentaje del 99.999% de remoción de microorganismos. El proceso de filtración asociado a la absorción es una alternativa promisora en el tratamiento de efluentes, pues a través de este proceso es posible obtener la remoción de metales como hierro, manganeso, arsénico, materia orgánica no biodegradable, sólidos en suspensión y disueltos, además de microorganismos. Los resultados obtenidos de la tabla muestran que los procesos de filtración-absorción fueron eficientes en la remoción de bacterias patógenas, sólidos totales en suspensión y turbiedad, facilitando el proceso de desinfección UV. De esta forma, los resultados en la utilización del tratamiento terciario con filtros y absorción con carbón activado mejoró la calidad del agua residual y la eficiencia de remoción de microorganismos, posibilitando así la reutilización de las aguas para la irrigación de todo tipo de vegetales, tanto de tallo corto como de tallo alto. Para concluir, se puede decir que como cualquier otro desinfectante, el tiempo de exposición es de vital importancia para reducir de manera eficiente los microorganismos patógenos presentes en el agua. Asimismo, en comparación con la desinfección con cloro, se puede afirmar que la desinfección por rayos UV es más eficiente en cuanto a calidad del agua, puesto que ésta no deja residuos tóxicos que puedan causar algún otro daño tanto en animales como seres humanos. Asimismo, el método de desinfección debe ser usado con otros mecanismos de desinfección como la absorción y la filtración para poder garantizar una mejor calidad de agua.